capítulo 1, el libro de Daniel, capítulo 1, para el estudio del día de hoy. Quisiéramos dar inicio a esta serie conociendo el plan de Dios. En el libro de Daniel nosotros vamos a ver cómo Dios, de cierta manera, tiene un plan particular para cada uno de nosotros, pero también en el libro de Daniel vamos a conocer cómo Dios tiene un plan para la nación de Israel y también un plan para toda la humanidad en general. Dios no es un Dios que improvisa, amén, hermanos. Es un Dios de orden, es un Dios que entonces promete y cumple, como lo mencionó aquí nuestro hermano, ¿cierto? Entonces es un Dios que es un Dios personal, cercano de los creyentes, entonces que se relaciona como un padre a un hijo, con los que le aman y le sirven, y que como un padre, ¿cierto?, quiere lo mejor para sus hijos, espera lo mejor de ellos y está dispuesto a ayudarles a que ellos puedan desarrollarse espiritualmente de la mejor manera. Cuando vemos en el libro de Daniel, hermanos, el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese pequeño versículo entonces da por hecho un montón de acontecimientos que han venido sucediéndose, que nos llevan a esta situación. El libro de Daniel se va a comenzar a escribir más o menos en el año 600 antes de Cristo y va a terminar más o menos en el año 530 antes de Cristo, y cubre un periodo más o menos de 75 años. Daniel va a ser llevado por la cautividad a Babilonia cuando él tiene como 19 años o un jovencito, y va a regresar el libro va a mostrarnos hechos de su vida al final, un anciano de 85 años. Entonces cubre un periodo de tiempo entonces donde vamos a ver también que ese periodo de tiempo forma parte del plan de Dios para Daniel, para Israel y para cada uno de nosotros como creyentes. El versículo 1 dice nuevamente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Esa frase rey de Judá es porque hasta el momento algunos de ustedes han estado presentes en la serie del libro de Levítico. Entonces, cuando estábamos estudiando el libro de Levítico, los israelitas recién habían salido de Egipto y entonces estuvieron a los pies del monte Sinaí durante todo un año, mientras que Dios les daba los mandamientos y las leyes. Finalmente ellos, con el pasar del tiempo, estarían vagando en el desierto por su incredulidad, hasta que toda esa generación de incrédulos, digamos, o de personas que no tomaron en serio la palabra de Dios, murieran en el desierto, y los hijos de ellos entraran por la mano de Josué a Canaán. Con el tiempo ellos pedirían, ¿cierto?, viviendo una especie de teocracia donde Dios era el rey y el pueblo era reinado directamente por la voz de Dios, los siervos de Dios que le enviaba. Ellos pidieron un rey imitando a los reinos vecinos, y Dios le permitió que ellos lo tuvieran. Primero Saúl, después David, después hubo Salomón, y después con Salomón ocurre un problema que Dios quiso hacer un pacto con él, condicional. Él le dijo: si obedeces, si tu corazón es igual al de David, si tienes un corazón recto, si solo guardas mi palabra, yo haré que tu reino sea eterno, le dijo Dios a Salomón. ¿Pero qué hizo él? Tuvo muchas esposas que eran paganas, entonces le mojaron el oído, ¿cierto? Entonces él escuchó a sus esposas y empezó a construir altares para otros dioses. Entonces Dios le había dicho: obedece como tu padre David y yo te daré el reino y será perpetuo. Pero si no lo obedeces, o no es tu corazón conforme al de tu padre, tu reino será quitado de tu mano, será dividido. Y eso es lo que sucede. Entonces se divide en el reino del norte y del sur. Entonces, y hay una historia paralela de dos reinos de Israel en paralelo, del norte y del sur. Por eso cuando nosotros vemos versículo 1, Joacim, rey de Judá, Judá en el Antiguo Testamento es para referirse al reino del sur. Cuando tú lees Israel, es el reino del norte. Entonces hay que hacer esa pequeña salvedad. Entonces ese pequeño versículo da por sentado que sabemos toda la historia, ¿cierto?, de un poco lo que ocurre con los reinados de Israel. Además, este versículo da por sentado el comportamiento de los israelitas en ese tiempo. No solo lo que aconteció con su historia o sus reinos, sino lo que aconteció con sus corazones. Porque estudiando el libro de Levítico y terminando la semana pasada, entonces veíamos que
Dios le decía a los israelitas, cuando tú entres a la tierra prometida, cuando entres a Canaán, entonces quiero que cada 7 años haya un año sabático. Y después, cada 7 años sabáticos, haya un año de jubileo. Entonces, de esa manera, él los cuidaba de la avaricia, ¿cierto? Él los hacía detenerse de su trabajo durante todo un año. Y cada 7 años de reposo lo hacía detenerse de todo, devolver las tierras, las propiedades, cerrar los contratos, liberar esclavos. Entonces, Dios cuidaba el corazón de ellos de este modo. ¿Qué sucedió con ellos? Por favor, mire el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 36. Perdón, capítulo 36, versículo 13, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice la Biblia ahí: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí está hablando el escritor, el historiador, del rey que acabamos de mencionar en el versículo de Daniel, Joacim. ¿Qué hizo Joacim? Lo malo ante los ojos de Dios. No fue un rey correcto, permitió la idolatría. Entonces permitió que el pueblo se volviera a los dioses paganos, de los cananeos, de los filisteos, de los pueblos alrededor. Él, versículo 13, se rebeló contra Nabucodonosor terrenalmente, pero finalmente, 13 al final, su corazón estaba obstinado contra el Señor mismo. Además, versículo 14, el mismo pasaje, menciona que no solo el rey estaba como en una condición espiritual paupérrima o de incredulidad, sino que también los sacerdotes, o quienes debían ser representantes de Dios en su momento. Dice la Biblia ahí, también todos los principales sacerdotes, aquellos que debían guardar la ley, aquellos que debían hacer los sacrificios, los holocaustos, quienes eran los encargados de mostrar a Dios al pueblo, enseñar a Dios, hacer cumplir la palabra de Dios, dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, es decir, el tabernáculo, ¿cierto? Es decir, el templo, la cual había santificado el Señor en Jerusalén. Dios le había dicho a los israelitas, cuando entres a la tierra prometida, cuídate de la avaricia, cuídate de la opresión, cuídate del clasismo, cuídate del materialismo, cuídate de las riquezas, cuídate del pecado. Pero mira lo que dice rápidamente el libro de Isaías, capítulo 5, por favor. Isaías, capítulo 5. Para resumir un poco también esta idea. Isaías, capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, cual había cercado, a modo de parábola habla aquí el profeta, ¿cierto? Y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, es decir, donde se pisa la uva después, ¿cierto? Que se cosecha. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. En esta pequeña como referencia a modo de alegoría o parábola, entonces aquí tenemos lo que ocurrió y nos lleva a la situación de Daniel. En Daniel dice, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió por la incredulidad de los israelitas. Que, versículo 2, debiendo dar uvas seleccionadas, ¿cierto? De buena calidad, dieron uvas silvestres. ¿Qué significa esto? Mira lo que dice el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, es decir, como sabiduría, ¿cierto? Un discernimiento correcto, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Las uvas seleccionadas, o las que esperaba Dios de ellos, era justicia, rectitud, adoración, alabanza, obediencia a su palabra. Las que ellos dieron fueron pecado, ahí dice vileza, clamor.
Entonces eso les llevó a ellos a esta situación. Versículo 6, en el mismo pasaje dice la Biblia que por esta situación, ¿cierto? Quitaré el vallado, versículo 5, y será consumida Jerusalén. 6, haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Entonces ya no se trabajará esta viña de la que hablaba ahí el profeta. Volviendo al libro de Daniel, entonces eso nos ayuda a entender un poco este primer versículo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey que hizo lo malo frente a los ojos de Dios y se opuso a Nabucodonosor, el rey más fuerte de la tierra en ese momento, y al Señor mismo, el Dios Todopoderoso. Versículo 1 dice también, entonces vino el rey de Babilonia y la sitió. La ciudad estaba rodeada por una muralla de varios metros de espesor y varios metros de altura. Y lo que hicieron las fuerzas de Babilonia es rodear con sus tropas toda la ciudad para que nadie pudiese entrar ni salir. Y ellos fueron vencidos de esta manera, por animición, de hambre, de pobreza. Entonces, por razón de tiempo no podemos ver todo, pero si tú lees el libro de Jeremías o el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, podrás ver en detalle lo que ocurrió. Cómo la Biblia habla de los padres o las madres comiéndose la carne de sus hijos muertos porque ellos no tenían nada de alimento. Claro, no podía entrar ni salir nada por el sitio como lo habían llevado a cabo los de Babilonia. De esta manera, versículo 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El reino de Judá o del sur se había preservado casi un siglo por encima del reino del norte, que había caído anteriormente en manos de Asiria. Pero corrían con la misma, de alguna manera, suerte, ¿cierto? O destino, porque ellos, igual que los judíos o los israelitas del norte, prevaricaron y pecaron contra Dios, no obedeciendo su palabra, no tomándole en cuenta. Vimos cómo los reyes hicieron lo malo, los sacerdotes hicieron lo malo, el pueblo había aumentado su iniquidad y de esta manera estaban recibiendo en este momento la paga justa por su condición espiritual y su incredulidad. Ellos habían escuchado las palabras de los profetas, ¿cierto? Isaías usando toda esta alegoría de la viña, pero no escucharon. Dios levantó profetas y ellos no escucharon. Dios dio su palabra por medio de ellos y ellos no obedecieron. En resumen, el pueblo de Judá había violado el pacto que había hecho Dios con Moisés, estando en el monte Sinaí. Él les había prometido entrar a esta tierra, tomar posesión, estar en medio de ellos y tener comunión con ellos, estando él en el tabernáculo primero y después en el templo. Pero ellos habían entonces dado la espalda al Señor y quebrantado la ley del año sabático, del año de jubileo y muchos otros mandamientos de la ley del Señor. Nabucodonosor, aquí, y vamos a ver más adelante que él pierde la cabeza porque es tan poderoso este rey finalmente y es tan grande su reino en la tierra que él cree que es Dios mismo, ¿no? Entonces manda a erigir una estatua en algún momento para que todos le adoren. Y en este momento podemos suponer o imaginar nosotros que está él conquistando a Jerusalén como se ha comido a Siria, como se ha comido a otros reinos y son tan poderosos y él está aparentemente siguiendo su propio plan de conquistar el mundo. Pero el versículo 2 nos dice, el Señor entregó Jerusalén en las manos de él. Me encanta esto porque vemos en la Biblia una y otra vez este asunto. Dios utiliza para cumplir sus planes, incluso los reyes paganos, incluso los incrédulos, incluso los vasos de deshonra, para que los vasos de honra sean finalmente honrosos en sí. Él le entregó Jerusalén a Nabucodonosor, aunque él se va a tomar todo el crédito de esta victoria. Aquí vemos la soberanía de Dios actuando de forma que va cumpliendo su plan para Israel. Dios esperaba tener una comunión muy cercana con ellos y ellos la despreciaron. Por eso Dios levantó profetas para advertirles
que si ellos continuaban en esta situación y no se arrepentían, el plan era la cautividad. Bueno, finalmente ellos no obedecieron. Y Dios, a través de esto, está cumpliendo su plan para ellos. Versículo 2 dice: y parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Fíjate, con la D minúscula, qué diferencia. Tomó los utensilios del tabernáculo, el templo del Dios verdadero, y los llevó a altares de dioses paganos o de ídolos, y colocó los utensilios ahí Nabucodonosor en la casa del tesoro de su Dios. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, cómo el plan de Dios a veces implica, hermanos, nuestra incomodidad. Porque mira lo que dice versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, quien era jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, en que les enseñase Aspenaz a estos muchachos las letras y la lengua de los caldeos. Es interesante esto porque a veces es un poco lamentable que muchos creyentes caigan, o personas caigan en esta como promesa errónea que a veces se propaga acerca de Dios respecto de los creyentes. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuánto lo hemos escuchado eso, hermanos? Dios tiene mejores cosas para ti. Dios tiene y se pinta un cuadro, bello por cierto, pero irreal, no bíblico. El plan de Dios para, versículo 4, algunos muchachos de Israel, que no es mencionado en estos versículos y se da por sentado, es que ellos fueran primero todas sus pertenencias y propiedades y familia destruida en Jerusalén, llevados como esclavos por varios meses hasta llegar a Babilonia, o como dice ahí, Sinar, ¿cierto? También una región. Entonces Babilonia es actualmente Irak, Sinar es actualmente Kabul, muy cerca de Bagdad, la capital actual de Irak, ¿cierto? Entonces ellos fueron llevados de la tierra prometida, de la ciudad Jerusalén, donde Dios había establecido ahí su bendición, su tabernáculo, su templo, y fueron llevados entonces a Babilonia en carácter de esclavos. Versículo 3. Vemos ahí a Nabucodonosor hablando con Aspenaz y dándole órdenes acerca de estos jóvenes. Son tratados como esclavos, son tratados como objetos, son propiedad ahora de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Tráeme algunos jovencitos, busca entre todos los israelitas alguno, a ver si hay algún cerebro por ahí, ¿cierto? Si hay alguna persona medianamente culta, inteligente. Los otros, trabajo físico. Los otros, entonces, los vendemos como mercancía a otros reinos. Fíjate si hay algunos que sobresalgan. Versículo 3. Y tráelos, dice ahí. Algunos quizás del linaje real, de la aristocracia, de las familias poderosas de Israel. Trae algunos de ellos. 4. Para que ellos estén en el palacio al final, y que entonces aprendieran las letras, la lengua de los caldeos, y pusieran toda su sabiduría y conocimiento y entendimiento al servicio de Babilonia. El plan de Dios a veces puede incluir serias incomodidades en nuestra vida. Y por cierto, si la palabra de Dios y la voluntad de Dios no nos incomoda, probablemente no es la voluntad de Dios. Ellos ahora, versículo 4, estos muchachos, de que vamos a conocer rápidamente sus nombres, ya no son rodeados por las cosas de Dios como en Jerusalén. No hay rabinos, no hay letristas, escribas, no hay un templo, no hay utensilios, no hay sacrificios. Cuando algunos creyentes se alejan del hogar, se gozan en la oportunidad de bajar la guardia,
darse su vida y permitidos, pero no fue así con Daniel y con sus amigos. Ellos debían ahora, versículo 4, ¿cierto? Lo que dice ahí, aprender las letras, incluye las leyes, los tratados, cómo se hacía la política en Babilonia, aprender el idioma. La sabiduría judía debía descartarse, y a partir de ahora ellos debían saber la sabiduría del mundo representado en Babilonia. Tenían que aprender sabiduría y lenguaje de quienes les habían capturado. El rey esperaba que este lavado de cerebro, ¿cierto?, que iba a hacer Aspenaz de estos muchachos, haría de ellos mejores siervos. Y a veces, hermanos, el pueblo de Dios o los creyentes tienen que estudiar o saber algunas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Si has ido a una universidad, te han enseñado naturalismo, evolucionismo, te han enseñado muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios de muchas maneras. A veces el pueblo de Dios tiene que participar de esto, pero no participar de eso, como Daniel y sus amigos. Debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. El plan de Dios va a incluir en tu vida y puede incluir incomodidades. Además, puede a veces incluso destruir nuestra propia identidad. Mira lo que dice versículo 5. Le señaló el rey la ración de comida, de alimento, para cada día. De la provisión de la comida del rey. Todo esto a Aspenaz, ¿cierto? El mismo encargado de estos jóvenes. Y dice la Biblia ahí, y del vino que él bebía. El rey dice, había una creencia en los babilonios de que de cierta manera uno era más inteligente, o la sabiduría depende de los alimentos. Ellos seguían una especie de aforismo, ¿cierto? De lo que te alimentas, eso eres, ¿cierto? Entonces Jesús lo dio vuelta, ¿cierto? No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, dijo Jesús, ¿no? Lo malo está adentro, ¿cierto? Entonces tú puedes meter muchas cosas, pero si no cambias interiormente, espiritualmente, seguirás en la misma condición. Ellos tenían esta creencia. Por lo tanto, el rey dispone que a estos jovencitos, versículo 4, estos muchachos intachables, inteligentes y bien parecidos, entonces se le diera de la misma comida del rey, de la misma bebida del rey, y que Aspenaz los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombre. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-Nego. A menudo, entonces, al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios, hermanos. Tú mencionas a Cristo en una conversación familiar o en una cena familiar. Entonces, y la gente prefiere hablar de política, ¿cierto? Entonces es incómodo. Lo ocultan, lo buscan de alguna manera quitar del medio. No quieren saber de ellos porque incomoda a su pecado. Entonces el rey planea junto con Aspenaz, entonces, que ellos aprendieran las leyes y el idioma. Y lleva esto a un extremo, versículo 7, cambiar sus nombres para borrar todo vestigio de su cultura judía y todo vestigio del Dios al que ellos servían. El nombre Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa Bel protege su vida. Bel, un dios pagano. Ananías, cuyo nombre significa Jehová es gracia, llegó a ser Sadrach, que significa el mandato del Dios de la luna. Misael, que significa quien como Dios, fue renombrado como Mesac, que significa quien es como Ajú.
otro dios caldeo. Y Azarías finalmente, Abed-Negó, se le renombró de esta manera, que significa el siervo de Negó, otro ídolo de la cultura babilónica. Ellos esperaban que con estos nombres nuevos de alguna manera contribuirían a que los jóvenes se olvidarían de su Dios poco a poco y llegarían a ser cada vez más como los paganos con quienes vivían y estudiaban en las salas del palacio de Babilonia. Pero no fue así con ellos, hermanos. Durante los siguientes 3 años ellos esperaban que estos 4 jóvenes debían comer la dieta del rey, la cual era, por supuesto, contraria a las leyes judías, ¿cierto? Estamos en el Antiguo Testamento, todavía es antes de la venida de Cristo, 600 años antes, entonces todavía está bajo la ley mosaica. Es decir, todo lo que nosotros aprendimos del libro de Levítico seguía vigente. Recordarás, en el libro de Levítico habían alimentos inmundos y alimentos limpios. Habían entonces prohibiciones que Dios les había dejado como principios a ellos de que en el mundo se contaminarían si no obedecen a Dios. Ellos están entonces en esta encrucijada, como muchos de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros familiares en la reunión de fin de año, en la reunión de apoderados, ¿no? En el grupo ahí de apoderados, ¿no? Que entonces pasan de muchas cosas, ¿no, hermanos? Todavía no estoy en un grupo, pero escuché por ahí, ¿no? Pero, hermanos, frente a aquello, ¿cómo actuarías tú? Versículo 7, ellos fueron renombrados para borrar todo vestigio de su cultura, de su Dios, para hacerles igualitos a los de Babilonia. El mundo quiere conformar nuestra identidad a la semejanza del mundo y de sus principios y sus valores. Pero los creyentes debemos aprender a sobreponernos sobre ellos y marcar nuestra identidad en Cristo Jesús y lo que Cristo hizo por nosotros. Tu identidad no lo define de dónde naciste. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Ellos son israelitas y son llevados entonces a Babilonia. Y estando en Babilonia, no hay nadie que les esté controlando, ¿cierto? No está su abuelo ahí, entonces retándole por algo, no está su padre, ellos son jovencitos y están por su propia cuenta. Toda su identidad ha sido transformada. Y ahora se les presentan los alimentos y la dieta, el vino, la comida del mismo rey. Y están en esta encrucijada, en este juicio. ¿Qué es mejor? ¿Pasar hambre en la voluntad de Dios que estar satisfechos en la desobediencia a Dios? Versículo 8 tenemos la respuesta. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él sabía que habían alimentos inmundos en ese tiempo. Nosotros hemos explicado en su momento entonces que esta era una ley específica para los israelitas y para un tiempo en la historia de ellos. Él sabía que habían alimentos inmundos, sabía que esto violaba la ley mosaica, sabía que estaba en desobediencia a la palabra de Dios y consumía de estos alimentos. Aquí vemos una expresión de integridad en medio de una reino, una ciudad, un mundo pagano e idólatra y pecador. Se erigen estos jóvenes como un paladín de la integridad, de la rectitud y la obediencia a Dios. Versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese puso de su voluntad, hizo el esfuerzo. No es algo que ocurre, hermanos, naturalmente. Es algo que solo se da espiritualmente. No es algo que nosotros podamos. Es algo que Dios lo permite en nuestra vida si lo proponemos de tal manera. Versículo 8, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por lo tanto a Aspenaz que no le obligase a comer de eso. Y Dios puso a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Aunque la voluntad y el plan de Dios a veces incluya incomodidad para nuestra vida y ver toda nuestra identidad transformada y puesta de cabeza en contraposición al mundo, el plan de Dios a la misma vez siempre demanda nuestra integridad.
diferentes al mundo, en medio de este mundo caído. Mira lo que dice el libro de Filipenses, por favor. El libro de Filipenses. Mira el capítulo 2. Versículo 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que más o menos quiso o hizo Daniel, propuso en su corazón. Dios demanda algo de él y él hará todo lo posible. Él pondrá todos sus esfuerzos. 13. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es exactamente lo que sucedió con Daniel y estos 4 jóvenes. El plan de Dios incluía para ellos incomodidades y entonces transformar toda su identidad, destruirla por completo, quitarles de su lugar, llevarlos a un lugar diferente, de la condición de aristócratas y de familias pudientes a esclavos y siervos, aprendiendo cosas que son en contra de su propio Dios y soportando aquello. Pero no obstante, él propuso en su corazón no contaminarse, y de esa manera, 15, resplandece en medio de Babilonia, sin mancha, sencillo, irreprensible. 16, y aquí está la clave: asidos de la palabra de vida. Esa palabra asidos es un término marítimo. Es una palabra que explicaba a los que se utilizaba cuando se referían a los moluscos pegados a las piedras. No sé si alguno de ustedes ha intentado a veces sacar alguno de esos bichitos pegados, están duros y fuertes, y golpea la ola y ellos no se mueven. Y viene la marea y ellos están ahí. Versículo 16. Asidos de la palabra. No podremos ser luminares en el mundo si no estamos asidos, firmes en la palabra de Dios. Versículo 8 en el libro de Daniel: él propuso en su corazón no contaminarse, porque él confiaba en la palabra de Dios y la creía y la obedecía, estaba asido de ella. Por lo tanto, mira cómo entonces, comiendo de esta, evitando la dieta y hallando gracia ante el jefe de los eunucos, versículo 11, Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, prueba con nosotros por 10 días. Y nos den legumbres para comer y agua para beber, alimentos lícitos, puros. 13. Compara nuestro rostro con los rostros de los otros muchachos que están comiendo la comida del rey, y haz después con tu siervo como veas. Entonces consintió este jefe de eunucos y hizo la prueba con ellos durante 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, ¿cierto? Entonces aprovechó ahí el jefe de los eunucos: ay, tú no vas a comer, yo entonces me lo llevo yo, ¿no? Entonces, para el Bobby en la casa, ¿no? Entonces, para el perrito seguramente dijo, ¿no? Pero versículo 16: se llevó la porción de ellos y el vino que debían de beber, y les daba a ellos legumbres. Es interesante esto porque entonces vemos de esta manera entonces que durante los siguientes 3 años se suponía que estos jóvenes debían comer la dieta del rey, la cual era contraria a sus leyes dietéticas judías. Entonces él propone de esta manera mantenerse asido de la palabra, resplandecer como un luminar en esa generación babilónica. Y efectivamente lo hace. Ellos, guardándose de la palabra, de la comida inmunda,
sus rostros resplandecían y se veían mejores que los que se estaban deleitando en los manjares del rey. Y esto responde un poco a la pregunta inicial, ¿cierto? ¿Qué es mejor, hambre en la obediencia de Dios o entonces saciados en la desobediencia? Vemos aquí que finalmente siempre lo correcto va a ser lo correcto. A pesar de los esfuerzos, Nabucodonosor y sus vasallos por conseguir una completa identificación de Daniel y sus compañeros con la cultura y la religión de Babilonia, ellos no pudieron convencerles. Y se va a desatar desde aquí en adelante una serie de altercados que ellos van a tener y pruebas a las que van a ser sometidos su fe. Los babilonios pueden cambiar el hogar de Daniel, los textos que va a leer, el menú que va a comer, el nombre que va a poseer, pero no pueden cambiar su corazón. Él y sus amigos se propusieron obedecer la palabra de Dios y los creyentes debemos imitar ese ejemplo de integridad. Amén. El participar de la comida traída de la mesa del rey era para ellos contaminante, contaminador, porque estaba prohibido por la ley, porque la comida no hubiese sido preparada según la ley levítica. Pudieron haber presentado muchas excusas. Bueno, hay que seguir la corriente, ¿cierto? Pudiesen haber dicho, todo el mundo en Babilonia lo come. Pudiesen haber dicho, será mejor obedecer al rey. O haber dicho, obedecemos en lo exterior, pero en lo interior yo mantengo mi fe intacta. Pero no lo hicieron. Ellos no transaron con la palabra de Dios. Estaban nacidos de ella. Se atrevieron a creer en la palabra, confiar en el Señor. Y Él les dio victoria en esta pequeña prueba. Rindieron sus cuerpos y entendimientos al Señor, como la Biblia dice los creyentes. Mira Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, así que hermanos os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a esta generación o al mundo, ¿cierto? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Requiere fe y obediencia sobreponerse a las tentaciones y presiones que el mundo va a ejercer sobre nosotros. Pero ellos estaban confiados en la palabra de Dios y esa fue la respuesta a todo lo que necesitaban. Mira el versículo 17. A estos muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias de los babilonios. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Después de estos 10 días, entonces ellos estaban en esta condición mucho mejor que los otros esclavos o los otros nobles, digamos, del palacio. Y Dios les dio. Vemos cómo Dios está actuando en ellos. Ellos aparentemente están sin Dios, como esclavos en Babilonia, lejos de su familia y de todo lo que conocían. Pero Dios está con ellos. Ahí donde ellos están. Versículo 17, Dios les dio conocimiento. 18, pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante a estos jóvenes de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. No fueron hallados entre ellos o entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey. Entonces, después de este tiempo, entonces ellos, después de esta prueba de 10 días, poniendo a prueba, digamos, la dieta, la fidelidad de ellos en esta situación, lo que ellos desconocen es que estos 10 días no son nada, porque en realidad estarán 70 años todavía en Babilonia. Y a pesar de estos 10 días, en principio, ¿cierto?, que vemos aquí relatados en este primer capítulo, vemos que ellos eran 10 veces más sabios que cualquier otro. Versículo, por favor.
19. Y no se halló otros como ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el versículo 20 dice: en todo asunto, sabiduría e inteligencia, el rey le consultó a ellos y halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos y chantas, ¿no, hermanos? De sátrapas del rey, ¿cierto? Que traían alguna brujería y dicen: mira, puedo hacer esto, y no era nada. 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Ahí en ese versículo nos da el margen histórico, 70 años, ¿no? Desde el reinado de Nabucodonosor hasta el reinado de Ciro. Pero esa frase, versículo 21, continuó Daniel. Qué testimonio, hermanos. Una prueba tremenda en su vida, circunstancias muy difíciles. El plan de Dios para ellos implicaba su incomodidad viviendo en esa civilización tremendamente pagana, idólatra. El plan de ellos implicaba también destruir toda su identidad. Pero vemos que ellos se mantuvieron íntegros a pesar de ello. Y versículo 21, continuó Daniel. Un gran testimonio de fe, de integridad, de sabiduría, de obediencia a la palabra de Dios. Satanás debe haberle dicho a Daniel: mejor será que sigas la corriente si quieres seguir bien por aquí. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ningún otro. Obedezcamos al Señor a pesar de las circunstancias. Vamos a ver.